Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día de hoy con lo mejor de las noticias y tenemos, ya el presidente Lasso está caído y así lo demuestran sus distintas amistades, o mejor dicho, ex amistades, quien le dan la espalda a último momento, y con esto me refiero a Ismael Quintana, el señor Carlos Vera, entre otros que eran muy aficionados y muy ponentes a apoyar a este gobierno nefasto, el cual solamente llegó para dar sufrimiento, traer hambre y preocupación al pueblo. Esta situación queda evidente en la siguiente nota que tenemos preparada, en la cual, dadas las últimas circunstancias que vive el país, ellos se decantan a pedir una salida directa del banquero, porque así dicen que incluso aunque logre comprar los votos de la asamblea para poder sostenerse un tiempito más, el señor ya no aguanta y ya no puede seguir en Carondelet. Estas últimas novedades que ha ocurrido en el país, estas últimas muertes y todo lo que está pasando ahí en la mitad de un mazo imagen, que ya ni siquiera lo que lo pusieron donde está, que son gran parte de su círculo mediático, lo puede sostener y tienen que pedir su renuncia. Por favor, con estas últimas novedades que tenemos, te pedimos que te suscribas a canal de YouTube, que nos des tu buen like, actives la campanita y te suscribas en todos otros medios oficiales. Sin esto, sin más, veamos la nota. Lo que pasa es que Lasso es un badulaque que se ha pasado mandando proyectos de ley que no sirven absolutamente para nada, porque repito, leyes hay más que suficientes aquí en el país para propender al bienestar y al confort del pueblo ecuatoriano. Los proyectos de ley que ha mandado él únicamente suscitan polémica. ¿Por qué? Porque se dirigen a beneficiar solamente a una minoría que tiene la gran parte de la riqueza del país. Eso es todo. Y la asamblea se pone a acorcharle, a veces le afloja, a veces le ajusta un poco más. En eso se ha desgastado el gobierno. Lasso, repito, es un badulaque, un incompetente, un indolente, que no sirve absolutamente para nada. Y así como él son igualitos, salvo una o dos excepciones, todos los de su gabinete tienen la misma catadura, la misma laya de sujetos. Usted no encuentra uno bueno. Todos, aparte de tomarse fotos, de ser figuretes, no sirven para nada. A mí este tema del borreguismo no me gusta, ¿no? Por eso uno dice, claro, si uno cuestionaba a Correa, le aplauden. Si uno le cuestionaba a Moreno, aplausos. Si uno se atreve a cuestionar algo de este gobierno, eres correísta, eres de esto, eres del otro. Entonces, por eso hay que fijarnos. Aquí hay cuestiones incumplidas tanto de la legislatura como del Poder Ejecutivo. Y precisamente el tema tributario, que nos golpeó a la clase media, principalmente, es una promesa incumplida del presidente de la República. Por supuesto, la legislatura no tiene nada que ver. El tema, a ver, y vamos a hablar un poco de este tema de Fuerzas Armadas, que Carolina me había dicho, íbamos a conversar un poco de esto. ¿Realmente es fundamental la modificación constitucional para el tema del apoyo complementario de Fuerzas Armadas? ¿Cuántos decretos de estado de excepción ha firmado el presidente Lasso para combatir las olas de inseguridad que tenemos aquí? Muchos. No me alcanzan los dedos de las manos y de los pies para decirle que el presidente ha suscrito hasta la saciedad decretos donde constitucionalmente el jefe del Estado puede disponer la movilización de Fuerzas Armadas. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en la provincia de Guayas? ¿Y qué ha pasado? Hoy en Esmeraldas ha habido una matanza. En Quevedo asoma un cadáver colgado en un puente. Ayer en Lago Agrio asesinan a un guía penitenciario. El tema de las muchachas de Santo Domingo que asoman enterradas la semana anterior o el fin de semana cerca a un lugar en la provincia de Esmeraldas. Horrible, sí. Entonces, ¿qué está pasando con eso? O sea, ¿realmente esto es culpa de la Asamblea? Yo le diría que analizando fríamente no. La política pública en materia de seguridad interna no es competencia de la Asamblea. El artículo 147 de la Constitución le da esa facultad al jefe del Estado. Ahora, si usted le tiene manejando la política pública de seguridad a un señor que no tiene la más mínima idea de este tema, sigue ahí como si nada, que sigue ahí tuiteando, subiendo cosas al TikTok en vez de dedicarse a atender estos problemas, eso no es culpa de la legislatura. ¿Y por qué sigue ahí el señor? ¿Por qué sigue ahí el señor Ordóñez, Ismael? Quisiera tener yo la posibilidad de darle una respuesta a eso, pero eso es una cuestión que tendrá que analizar el presidente Lasso. Fíjese usted que él ha dejado ir a importantes figuras de su gobierno. El juicio más importante para el presidente de la República hoy es el de la opinión pública, y ese ya lo ha perdido. Pero no en que exista todavía la posibilidad de rectificar. Quisiera no haber perdido esa esperanza. La he perdido porque veo la tosudez, la ceguera, la necedad, la soberbia, el resentimiento con que el jefe de Estado actúa en la mayoría de sus casos, llevado por su visión que ha probado no ser certera y por sus impulsos que ha probado no controlar. Para coger el teléfono, por si acaso no me ha pasado a mí, no es conmigo, y gritarle a una u otra autoridad del Estado, generar una brecha impresionante y luego tener que disculparse, desde luego caballerosamente, pero creada la herida que no se cierra enseguida. Cuando se maneja un país, no se puede proceder como cuando se maneja un banco.
Cuando se maneja un país, no se puede proceder como cuando se maneja un partido político. Cuando se maneja un país, no se puede proceder como en la primera vuelta de la campaña, sino como hizo en la segunda, haciendo lo que María Clara cree que debe pasar todavía, y yo creo que no. Rectificando. Representando al 32% de ecuatorianos que incorporó a su votación para llegar a 52 y 53%. Y lo grave es que tiene coro por parte de muchos miembros del Ejecutivo, que, como mencionaba Ramiro García Falconi, cada vez que uno hace una crítica o un reclamo, lo que sacan es la lista del déficit fiscal, que tan solo está en 1% del PIB, y por acá el margen de la reserva monetaria, y por acá la opinión de los analistas internacionales, y por acá los 5.200 millones de contratos de inversión extranjera firmados que hasta ahora no se concretan, y por acá 4.000 viviendas, cuando la promesa fueron 50.000 gratis en el área rural y 200.000 en el ejercicio, y para acá 435.000 empleos generados, no creados. Guillermo Lasso ya está ido. Guillermo Lasso es hoy asunto de los historiadores. Porque aunque se salvara, aunque consiguiera suficientes elementos para convencer a las almas de alquiler que hay en la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso habría sido revocado. Quedaría como un bobo la vela pintado en la pared, sometido por la fuerza de oposición que no lo dejarían gobernar otros 2 años más. Lo cual es ser presidente pero no gobernar. Guillermo Lasso es el problema del ayer. El problema del Ecuador es el problema de hoy. Y el problema de hoy se arregla con asuntos del mañana. Y esto me suena a paja de filosofía barata. Esta es la tarea que tienen los políticos del Ecuador. La pregunta no es qué hacer con Guillermo Lasso, sino qué hacer después de Guillermo Lasso. La pregunta es cómo construir una alternativa para este desmadre y este desastre de un señor que ha condenado una tendencia al fracaso. ¿Ustedes en serio creen? No me jodan. Acaba de venir otro presidente del centro de la derecha, después de un gobierno de peleles y mediocres y de incompetentes y de insensibles como este. Yo soy un tipo bien a la derecha. El Ecuador necesita hoy una opción que nos cobije a todos. El Ecuador necesita hoy una opción donde quepan la mayor cantidad de visiones posibles y que deje a un lado los nombres y los personalismos, los intentos de Daniel Noboa, de Otto Sonnenholz, de Pedro José Freire, de Guillermo Celi, de Cristina Reyes, de toda una generación de jóvenes políticos que está llamada a tomar por fin las riendas. Y el Ecuador necesita y requiere que se sienten a la mesa a hablar de lo que le importa a los ecuatorianos. Porque hoy son los políticos los que están contando votos. ¿Saben qué estamos contando los ecuatorianos? Muertos. 17 por día exactamente. Hoy necesitamos que se nos diga cómo carajos vamos a hacer para que el Estado le ponga la pata en el cuello a los criminales y no al revés. Hoy necesitamos que se nos diga cómo hacemos para solventar en el mediano y corto plazo la grave crisis de salud que nos deja un gobierno de desmadres. Hoy necesitamos que se nos diga qué vamos a hacer con los problemas reales de fondo del Ecuador, de la falta de generación de empleo y la pobreza, un país que no logra recuperarse en niveles prepandémicos, de un país que está en soletas bajo la excusa de que la cosa siempre ha sido muy complicadita. ¿A qué se meten a gobernar si no saben cómo arreglar las vainas? Hoy no necesitamos parar, respirar y pensar en el después de Lasso. El después de Lasso es construir una alternativa democrática, con postulados, y al final, muy al final, vendrán las personas. Esa es la misión que tienen los políticos. El panorama es completamente desalentador para el país, pero también para esta gente que con o sin escrúpulos llegó al poder después de hacer tanta campaña, más de 10, 14 años para poder llegar. Sin embargo, cuando llegaron no supieron qué hacer con el poder. Y basta suficiente pensar que ya hasta vemos hasta en algunas portadas, no sé si le dedico un video solo, pero hasta la misma María Paula Romo le critica la gestión de Lasso. ¿Qué tan mal debe de estar para que la misma María Paula Romo, que sabemos que es una impresentable por todo lo que ha hecho, te critique la gestión en seguridad? O sea, el señor Lasso por todos lados hace agua. Y vemos que esta situación ya no es para menos. Todos sus amigos lo abandonan, todos sus amigos le dejan a un lado, incluyendo hasta esta señora Romo, que sabemos que también gobernó con el señor Lasso y que ahora no puede hacerse la digna de criticar esta gestión, pero sin embargo vemos que el país no encuentra rumbo, y eso es lo que hace que ni siquiera la gente de la cual él pagó para llegar, para que le hagan campaña, ahora puede decir cosas favorables de su gestión, sino que directamente ya aceptan la caída de Lasso, que es inminente, que está sostenido solamente por unos cuantos hilos que muy pronto se romperán, para pasar a historia como uno de los peores presidentes que ha tenido el Ecuador. Por ahora hasta aquí dejamos este reportaje. Regala tu like, comparte el contenido con todos y sigan todas estas redes. Nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Chao, 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 chao.